Cordial saludo para todos. Mi nombre es Eric Esther Ortiz Hurtado. Soy estudiante de la UNA y pertenezco al programa de psicología. Y voy a hablar del curso de procesos cognitivos superiores. De la tarea 2, desarrollo del pensamiento y lenguaje. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y la comunicación? Existen algunos tipos de comunicación como el paraverbal y no verbal. En la comunicación verbal se refiere al lenguaje y se utiliza para transmitir información. La comunicación preverbal, por otra parte, está relacionado con el uso de la voz y sus cualidades, mientras que la comunicación no verbal se refiere al lenguaje corporal por medio de la cual se transmiten estados y actitudes. Mencione las dos dimensiones y componentes del lenguaje. Dentro del lenguaje se distinguen tres dimensiones: forma, contenido y uso. La forma comprende los aspectos estructurales del lenguaje que influye como componente la fonología, referido al sistema de sonido, la formología y sintaxis, referidas a las palabras y a usos, formas de combinarse entre sí. El contenido, significado o representación de los mensajes producidos, hace referencia a la semántica. El uso corresponde al componente pragmático, entendido como el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje en un contexto. Componentes son la fonología, la semántica, la sintaxis o pragmática y la primática. ¿Qué es el pensamiento formal y cuáles son sus características? El pensamiento formal se basa en una abstracción que posibilita el ingreso a las ideas, las cuales representan características o interrelaciones extraídas de la verdad. El pensamiento se expresa por medio del lenguaje oral y más que nada el escrito. Son aparatos funcionales para la comunicación y el trueque de los pensamientos. La formación de las ideas podía ser imposible sin el lenguaje. La forma de pensar del hombre se plantea de diversos métodos y expresión de las propiedades de su forma material y social de vivir a partir de la batalla por la supervivencia hasta el mito del dominio del hombre sobre la naturaleza a partir de la postura omnipotente que concibe a la ciencia como capaz de describir de una vez para toda la vida todo fenómeno observable de los hechos, la trama lógica de las teorías. Hay dos tipos de características, las funcionales y las formales o estructurales. La primera son rasgos generales del pensamiento formal y representan formas, esquemas o estrategias para abordar y tratar los problemas. La segunda son las estructuras lógicas que Piaget utiliza para formalizar el comportamiento de los sujetos ante los problemas que se plantean. Describa la influencia del contexto sociocultural
y el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Describa 2 trastornos del lenguaje y 2 del pensamiento. Como la teoría sociocultural de Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno fundamental social y este fenómeno moldea las maneras que las personas tienen disponible para pensar e interpretar el mundo. En esta vivencia, el lenguaje juega un papel muy importante en una mente formal, socialmente, pues es nuestra primera vía de contacto de la mente y de comunicación con otros y representa un instrumento imprescindible para el pensamiento, para tener en cuenta que el lenguaje representa un puente bastante fundamental entre el mundo sociocultural y el manejo de la mente del sujeto. Vygotsky calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognitivo del infante. Una hipótesis elemental de la teoría Vygotsky allana es la de que toda forma de actividad de la mente humana de orden preeminente es derivada de entornos sociales y culturales, que la misma es compartida por los miembros de aquel entorno, ya que dichos procesos mentales son ajustables. Los mismos conducen al entendimiento y a las destrezas fundamentales para poder hacer el éxito de una cultura particular. Consecuentemente, la teoría sociocultural enfatiza significativamente la gran variedad de habilidades cognitivas entre humanos. Trastorno del lenguaje. Disfemia o tartamudez. La disfemia o el tartamudeo es un trastorno del habla en el que los sonidos, sílabas o palabras se repiten o duran más tiempo de lo habitual y causan una falta de fluidez en el lenguaje. Dislexia. Quienes la sufren hayan problemas para procesar la información verbal, hacen inversiones y rotaciones de palabras en frases o letras, en palabras, y la rapidez es lenta, entre otros inconvenientes. Muchas gracias.